es la zona del Mediterráneo. Aquí es donde principalmente el Imperio Romano extendió sus dominios. Campañas y estrategias militares acertadas lo lograron. Pero esta presencia militar también trajo consigo otras cosas. Dio origen, por ejemplo, a las llamadas lenguas romances, entre las que se encuentra el español. La conquista romana del Mediterráneo, con la consiguiente romanización de los pueblos, fue un hecho con consecuencias trascendentales para la humanidad. Los resultados inmediatos de la conquista, podría decirse, fueron resultados de una acción civilizadora, la cual creó ciudades y ciudadanos. Y también la destrucción de otras ciudades como Vélez, Cartago, Corinto y Numancia, entre otras. Así como la ocupación de su territorio y la apropiación violenta de sus recursos materiales y humanos. Sin embargo, estas conquistas también tenían su contraposición. Roma también utilizó con éxito, sobre todo en su conquista de Italia, la asimilación pacífica, la fusión gradual con el pueblo vencido. La guerra y los asuntos militares desde muy pronto estuvieron presentes en la vida política y en la mentalidad del ciudadano. El ciudadano romano, además de vivir como ciudadano, participaba en las asambleas, por ejemplo. O se enrolaba en el ejército voluntariamente. El gobierno de la ciudad estaba de hecho en manos de militares. Los magistrados superiores poseían un poder de origen militar, o bien, una vez en el poder, se asumían esas funciones como parte de su competencia. Los éxitos militares, además de representar fuente de prestigio, capacitaban para desempeñar las más altas magistraturas ciudadanas. Cónsules, senadores y caballeros ocupaban constitucionalmente los puestos más destacados de la milicia. Sin embargo, de estos rasgos no se puede deducir que Roma haya formado su imperio. De hecho, la guerra no tenía como objetivo la muerte del adversario. El pueblo romano perseguía con ella expandir su territorio y también buscaba el dominio tributario. En este esfuerzo, los romanos respetaban las formas políticas y sociales de los pueblos conquistados. Cada conflicto se resolvía con el reconocimiento al vencedor mediante compensaciones territoriales y económicas. Inicialmente, el ejército romano solo aceptaba a ciudadanos que tuvieran patria y fortuna. Fue hasta después, forzados por la necesidad, que los romanos admitieron en sus filas a ciudadanos sin ingresos. De esta forma puede decirse que el gran imperio romano fue forjado con las armas pero mantenido por el hábil gobierno de los pueblos conquistados. Si recuerdas, el pueblo romano al terminar la etapa de la República había extendido sus dominios a toda la península itálica y algunos puntos del Mediterráneo. Sin embargo, esta expansión, aunque muy importante, no puede compararse ni en extensión ni en importancia cultural con la alcanzada durante la época imperial. Durante el imperio, los romanos pusieron en práctica todo lo que habían aprendido de los pueblos del Mediterráneo a quienes conquistaron. De los griegos y fenicios, aprovecharon el arte de la navegación y crearon nuevas técnicas para las campañas militares que realizaron. La expansión del Imperio Romano por el Mediterráneo repercutió de distinta manera en la vida de los pueblos conquistados. El dominio militar romano representó también un intercambio cultural entre los pueblos. Algo similar ocurrió cuando los soldados romanos conquistaron y se establecieron en Hispania, la península ibérica, actualmente España. Cuando los romanos se mezclaron con los pueblos nativos, se mezclaron también sus tradiciones y costumbres. Uno de los propósitos del expansionismo romano era obtener las riquezas y recursos que los pueblos vecinos poseían. Pero también la obtención de suficientes esclavos para satisfacer la demanda de mano de obra, tanto en el campo como en las ciudades. Los esclavos, al contacto con la lengua latina vulgar, la aprendieron, pero a su vez la mezclaron con sus lenguas o dialectos nativos.
Si estos eran liberados y volvían a sus tierras de origen, el uso del latín se difundía. Los militares romanos de bajo grado contaban con un escaso nivel de preparación y hablaban el latín de una manera muy especial, por lo que se le llamaba latín vulgar. Este se extendió por Hispania y con el tiempo fue enriquecido y transformado por el contacto con las lenguas nativas. De esta forma se inició el proceso de formación de las lenguas romances. Sin embargo, también existía el latín culto, lengua en la que están escritos testimonios clásicos, como los códigos en que se establecían las reglas y normas de comportamiento. La cultura romana se expandía. Su concepción del orden, de la dignidad, de la vida. Las ideas, emociones y proyectos estaban impresos, podían persistir en el tiempo y difundirse. La capacidad poética del latín también cobró fuerza. Podía exhibir su riqueza, variedad, belleza y plenitud, como la vida misma. El latín ha influido de manera incalculable no solo en la literatura y poesía de los siglos posteriores de la antigüedad, sino que continuará mostrando su presencia mientras exista literatura y vida. El español, el francés, el italiano, el portugués, entre otras, son lenguas generadas por la misma raíz romana, por lo cual se les denomina lenguas romances. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Mucho tiempo antes de esta sentencia de Vegesio, el ejército permanente de Roma no tuvo rival durante siglos. Para sus estrategias militares, los romanos adoptaron armas y técnicas de quienes conquistaban, pero la fuerza del ejército residía en el valor de sus hombres. La aristocracia producía generales tan brillantes como Julio César y Pompeyo. Y el pueblo constituía una audaz infantería. Los guerreros luchaban como si sus armas estuvieran permanentemente unidos a ellos, decía un historiador judío. Parecía como si los romanos hubieran nacido para la guerra. Los extensos dominios de Roma y su contacto con otras culturas, mediante su poder militar, dieron origen a una importante transformación en las lenguas nativas de la región de Hispania. Pero este contacto, ¿cómo repercutió en los romanos? ¿Qué sucedió en esta colisión? ¿Cómo trascendió en el pueblo romano el enfrentamiento con culturas distintas? La expansión del Imperio Romano y su contacto con otras culturas modificó profundamente los antiguos ideales y forma de vida de los romanos. La mujer pudo disponer y decidir sobre sus bienes. La aristocracia llevó a cabo algunos cambios, como la limitación de nacimientos. El latín, por otro lado, se enriquecía. Cobraba plenitud, belleza, fuerza. La poesía encontró nuevos caminos, podía existir rebasándose a sí misma, transformándose a diario, encontrando en su eternidad, en su permanencia, la verdadera significación del tiempo.